Bien, hermanos, ya estamos en el primer domingo del mes de septiembre. Y bueno, es primer domingo de mes y ya les habíamos dicho, y espero que lo vayan teniendo en cuenta y que vayan acostumbrándose, pero ya saben que hoy nos toca primer domingo de cada mes, vamos a dar seguimiento al Evangelio de Mateo. Entonces hoy nos toca dar la predicación con base en este Evangelio. Yo no sé si lo han notado, pero bueno, ahora que lo hacemos cada vez pues será más frecuente, pero aun cuando estamos predicando de Mateo cada semana, no se dieron cuenta que invariablemente en la introducción siempre hacíamos como un pequeño recuento de la línea que venía manejando el Evangelio. Y bueno, esto lo hicimos o lo hacemos totalmente conscientes porque queremos que no pierdan la idea, que no crean que porque a veces cuando vamos a los evangelios parece que fuera ahí una serie de pegotes, ¿no? Sin sentido, de dichos o enseñanzas o historias, ¿verdad? Así como que van ahí nomás puestas, ¿no? Pero es que esto no es así. Cada evangelio tiene una razón, un objetivo y viene desarrollando una idea. Entonces es por esto que cada que vamos a Mateo, ¿verdad? De alguna manera, pues les hacemos un pequeño resumen de todo lo que ha venido desarrollando el Evangelio. Y bueno, no nos vamos a remontar desde el principio a Mateo 1, ¿verdad? Ya vamos un buen avance, imagínense mucho. Solamente recordemos, para que no nos olvidemos de la línea que viene manejando el Evangelio, es que no nos olvidemos que en este momento ya el pueblo de Israel y los líderes religiosos han rechazado al Señor Jesucristo. No lo han reconocido como el Mesías que Él era y que ellos estaban esperando. Y por esto, porque ha habido ya rechazo del pueblo y de los líderes, el Señor se lleva a los suyos, a sus apóstoles, y los lleva a un lugar muy apartado, ¿se acuerdan? Y ahí los confronta y les hace una pregunta muy, muy importante. ¿Quién creen ustedes que soy yo?, les pregunta. ¿Quién creen ustedes? Y acuérdense que la respuesta fue muy contundente, clara y correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez que los discípulos han entendido quién es el Señor, entonces el Señor les revela el plan, ¿verdad? Sí, Él va a ir, Él es el Mesías, y Él va a ir a Jerusalén, pero no para tomar el trono, sino para morir en la cruz. Aunque también les dice claramente que al tercer día va a resucitar. Luego de esto, el mes pasado, espero que lo recuerden, por lo menos ahí a su círculo más cercano, ¿verdad? No solo los 12, sino al más cercano, a Pedro, Juan y Jacobo, a ellos se les presenta en una manifestación de su gloria. ¿Se acuerdan ese pasaje de la transfiguración? Y esto lo hace para que los suyos reafirmen esa convicción que tienen acerca de él, convicción que es totalmente correcta. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Él es el ser divino. Entonces, con la transfiguración, el Señor les está dando evidencia de que efectivamente su convicción es correcta y les está diciendo que a pesar de que va a ir a la cruz, de todas maneras, las expectativas que ellos tienen no solo van a ser cumplidas, sino que van a ser superadas y por mucho. Bueno, a partir de entonces, y esto es el capítulo 17, y enseguida, a partir del capítulo 18, sin descuidar a las multitudes, el Señor no las descuida, pero ahora, a partir del capítulo 18, el Señor se enfoca mayoritariamente en la enseñanza a sus discípulos. Ese es el giro que toma el Evangelio, ¿sí? Ya el Señor sí va a seguir atendiendo, enseñando a las multitudes, al pueblo, pero ahora su enseñanza se va a centrar mucho, mucho más en sus discípulos. Esto empieza a partir de este capítulo 18 que hoy nos corresponde. Aquí Mateo registra un discurso más del Señor, otra gran porción de enseñanza del Señor Jesús. Esta vez, insisto, dirigida más todavía a sus discípulos. Abran su Biblia ahí, capítulo 18 de Mateo.
Y bueno, el capítulo empieza con una disputa que hay ahí entre los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta, esa es la disputa. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, la preocupación es evidente. La preocupación de los discípulos era qué lugares van a ocupar ellos, qué lugar les iba a tocar ocupar en el reino del Señor. Para este momento, el Señor ya les ha hablado en dos ocasiones de su muerte, ¿sí? Pero parece que los discípulos, por un lado, no lo entienden bien, aunque ha sido el Señor muy claro, pero por otro, así como que a lo mejor no les preocupa mucho, ¿verdad? Sí, Él es el Mesías, el Rey, y ellos lo único que están pensando, parece, es en los lugares de preeminencia que van a ocupar allá en el reino del Señor. Es decir, ellos ya estaban por ahí peleándose a ver quién iba a ser el secretario de Gobernación y cuál el de Relaciones Exteriores, y ahí estaban peleándose a ver qué puestos del gabinete les iban a tocar. Y para esto, cuando sucede esto, el Señor llama a un niño y poniéndolo en medio de ellos les dice que primero, si ustedes están pensando qué lugar van a ocupar, primero preocúpense por entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Primero preocúpense por esto. Y por eso les dice que tienen que volverse como un niño. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Deberían ser sencillos, deberían mostrarse como un niño sin tener ningún recurso, estar totalmente dependientes porque no pueden hacer nada, no tienen nada, dependen de otro. Entonces, de esa manera, con esa sencillez, con esa actitud, es la manera en la cual se podría entrar al reino de los cielos. Y luego, para ser el mayor en el reino de los cielos, bueno, había que dejar toda pretensión. Tenían que dejar sus sueños de grandeza, tenían que humillarse como ese niño, y esa era la manera de llegar a ser grande en el reino de los cielos. Las cosas, los estándares en el reino de los cielos son totalmente opuestos a los estándares del mundo. Luego, el Señor sigue hablando de niños, pero ya no está hablando Él de un niño real, de un niño literal, de un niño físico, un pequeñito, un niño muy pequeño, un infante. Y Él ya al hablar de los niños se está refiriendo a los suyos, a sus seguidores, a aquellos que han entrado ya al reino, a los que han creído en Él, a los que son súbditos del reino. Cuando ya empieza a hablar de niños, enseguida está hablando ya de los creyentes, niños espirituales. Los verdaderos creyentes en el reino son realmente como niños, lo acaba de decir. Y el Señor va a hablar ahora en los siguientes versículos de este capítulo 18 del cuidado y la preocupación que Dios tiene de ellos. Él está preocupado por sus niños espirituales y Él tiene cuidado de ellos, de tal manera que el Señor ahí dice, ay de aquel que los haga tropezar, cuidadito, con quien venga a hacer tropezar a uno de estos pequeños. No hay que menospreciarlos. Dios manda a sus ángeles para que cuiden de ellos. Bueno, no voy a invertir el tiempo, no habla aquí del ángel de la guarda, que quede claro, para que si alguien todavía dice, sí, el ángel de la guarda, no habla nada de eso, eso nada tiene que ver. Pero bueno, ni es el tema, ni quiero desviar, ni quiero dar tiempo a ese asunto, pero no habla de eso, ¿sí? Pero es cierto, el Señor manda a sus ángeles a cuidar a sus hijos, a sus niños espirituales. Bueno, y habla ahí el Señor en estos versículos del cuidado que tiene de cada uno de los suyos, de cada uno de sus niños, de tal manera que si uno se extravía, va y lo busca y lo trae, porque no quiere que ninguno se pierda. Así es el cuidado de Dios por los suyos, y el cuidado ahora del pastor, del Señor Jesús, por los suyos. Luego, el Señor enseña acerca de cómo deben ser las relaciones entre esos niños, específicamente cuando alguien ha pecado. Y habla de los versículos 15 al 20 del tema de la disciplina. La disciplina. Debemos hacer notar, hermanos, nótenlo, que específicamente este asunto de la disciplina, el Señor lo está poniendo dentro del contexto de la iglesia, ¿sí? Del contexto de la iglesia. El Señor enseña que la disciplina tiene por objeto
que el ofensor, el pecador, reconozca su pecado y pueda ser restaurado. Ese es el objetivo de la disciplina, que el pecador corrija su error. Pero también deja establecido ahí el Señor claramente que si no lo hace, entonces debe ser considerado como ajeno a la iglesia. Simplemente aquí está, pero no es. Y debe ser echado fuera de la iglesia. Hermanos, en esta sección del tema de la disciplina, el Señor empieza ahí en el verso 15, véanlo, dice, si tu hermano peca, si tu hermano peca. Y por esto es que, si como ha dicho en estos versículos el Señor, el objetivo de la disciplina es llevar al hermano que ha pecado a la restauración, entonces con esto que el Señor está diciendo es que Pedro otra vez interviene. Pedro habla y hace una pregunta allí en el verso 21. Verso 21 hace una pregunta. Y es a partir de aquí que nos vamos a centrar en la predicación de hoy, en la cual vamos a tratar el tema del perdón. Este es el tema de la predicación, el perdón. ¿Y qué escuchamos por ahí? Yo perdono, pero no olvido. Clásico. Yo perdono, pero no olvido. Bueno, hay otros que todavía se ponen más agresivos, ¿verdad? Ni perdón ni olvido, dicen, ¿no? Y ahí están de rencorosos, ¿no? Perdonar. Qué difícil es, ¿no es cierto? Qué difícil es perdonar. Por esto, mis hermanos, por esto es que dentro de todo el contenido de la enseñanza de este capítulo 18, abordaremos los versículos 21 al 35 con este tema del perdón. Y vamos a tratar dos cosas en la predicación, dos puntos. El primero de ellos, debemos perdonar ilimitadamente. Debemos perdonar ilimitadamente, versículos 21 y 22. Dijimos que aquí Pedro hace una pregunta, y la pregunta de Pedro es, vean, verso 21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Miren, la palabra griega que se traduce como pecar, significa literalmente errar al blanco. Eso significa pecar. Hay varias palabras ahí en el Nuevo Testamento que se utilizan para pecar. Van las palabras griegas. Nuestro español lo traduce siempre como pecado o como pecar, como el verbo pecar, pero son distintas. La que aquí se ocupa, que es la que mayoritariamente se utiliza en el Nuevo Testamento para traducir o hablar del pecado, significa eso, errar al blanco. Y su acepción básica es que ese errar al blanco está dirigido a las normas de Dios. Es decir, Dios tiene establecidas y uno se equivoca, busca encontrar, atinarle ahí a las normas de Dios, pero uno se equivoca y el tiro sale para un lado, ¿no? Esa es la idea. Errar al blanco dirigido a las normas de Dios. Pero mis hermanos, cuando aquí Pedro dice que su hermano peca contra él, lo que nosotros debemos entender es que esto se refiere a el agravio que alguien estaba cometiendo en contra de Pedro. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que venga y me agravie, que cometa un agravio contra mí? Es decir, está hablando aquí, obviamente no de errar al blanco en el sentido de las normas de Dios, sino en el sentido del agravio que hay de un creyente para con otro creyente, ¿sí? Ese es el sentido aquí. Notemos, hermanos, esto es importante. El punto se refiere a los agravios entre hermanos en la fe. A eso se refiere este pasaje. El contexto del pasaje, ya dijimos, es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y Pedro pregunta, ¿cuántas veces debe perdonar al hermano que le cause un agravio? Miren, perdonar significa primariamente enviar fuera.
sacar, despojarse, desechar. Eso significa primariamente esta palabra perdonar. Y de ahí, bueno, el significado viene a remitir, o como lo encontramos en nuestras traducciones, perdonar. Y otra vez, en un sentido primario esto se refiere a los pecados, ¿verdad? Al perdón de los pecados, con la idea de remitir el castigo que se debe a la conducta pecaminosa. Es a liberar, Dios libera al pecador de la pena que le corresponde, y con esto se incluye la eliminación total de la causa del delito, y esta obra de perdón la hace Dios. Pero otra vez, hermanos, debemos seguir en la línea del pasaje, ¿verdad? En la línea del pasaje, del sentido del texto. Y en este pasaje debemos entender que el sentido es en relación a deudas, que también eso tiene que ver con esto de perdonar, a deudas. Y la idea es echar fuera, remitir esas deudas de tal manera que estas deudas queden totalmente canceladas. Esa es la idea aquí. Remitir las deudas de tal manera que queden canceladas. Eso es perdonar. Miren, podemos entenderlo así, debemos entenderlo así. Cuando alguien comete un agravio, una ofensa contra otro, eso es como si el ofensor contrae una deuda para con aquel a quien ofende. ¿Está claro esto? Cuando alguien ofende a otro, el ofensor contrae de alguna manera, contrae una deuda con aquel que ha ofendido, ya le debe algo. Y entonces el ofendido tiene una cuenta por cobrar. ¿Sí? Tiene una cuenta por cobrar. El perdón se trata de que el ofendido elimine la cuenta, la de por saldada. ¿Sí está claro esto, hermanos? La de por saldada, que la cancele totalmente. Entonces Pedro pregunta, ¿cuántas veces él debe hacer eso con su hermano? Y antes de esperar una respuesta, él añade, ¿hasta 7? ¿Cuántas veces debo cancelar la deuda que mi hermano adquiere conmigo porque me ha ofendido? ¿7 veces? Bueno, cuando Pedro habla de este número, Pedro cree que está siendo muy magnánimo, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 7 lo perdono? ¿Y saben por qué Pedro cree que es muy magnánimo? Porque la traducción judía, basada en el libro de Amós, capítulo 1, versos 3, 6 y 9, con base en esto, la tradición judía establecía que el número máximo de veces que se debería perdonar era 3. Ese era el número máximo de veces a perdonar, 3 nada más. Bueno, los rabinos habían tomado esto, de estos versículos que les digo del libro de Amós, donde dice que Dios perdonará a los enemigos de Israel por 3 ocasiones, pero ya no por una 4ª ocasión, así dice Amós. Entonces los rabinos habían determinado que si Dios decía que perdonaría 3 veces a los hombres, bueno, entonces era correcto que entre los hombres se perdonaran solamente 3 veces. Miren estas palabras, John MacArthur en su comentario de este versículo las recoge y escribe lo siguiente, se los leo. Dice, el rabino José ben Hanina declaró, el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. El rabino José ben Yehuda manifestó, si un hombre comete un ultraje una vez, se le debe perdonar. Si lo comete por 2ª vez, se le debe perdonar. Si comete un ultraje por 3ª vez, se le debe perdonar. La 4ª vez, que no lo perdone.
Fin de la cita. Y esto es lo que la traducción judía decía. Por eso Pedro creía que era algo extraordinario mencionar, Señor, ¿cuántos debo perdonar, mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Por qué? Porque nada más son 3. Bueno, yo no solamente le estoy dando el doble, sino todavía una más del doble. Bueno, a pesar de eso, la verdad es que si vemos el número 7, pues fríamente sigue siendo un número todavía muy pequeño y muy limitado. La respuesta del Señor: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y bueno, los que somos más antiguos en el Evangelio ya la sabemos, ¿verdad? Ay, empezamos luego. 70 por 7, ¿cuántas son? Ya hasta de memoria, ni siquiera la hacemos, ya hasta no la sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces hay que perdonar 490 veces. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Que perdones, no perdones 3, como dice la tradición. No perdones 7, Pedro. Te digo que perdones 490 veces. Ya después, la 491, ya no la perdones. ¿Eso es lo que estaba diciendo el Señor? No, definitivamente no. La respuesta del Señor significa, sencillamente, perdona de una manera ilimitada, las veces que sean necesarias. No lleves la cuenta, perdona siempre. Eso significa la respuesta del Señor. Y mi hermano, es cierto, de ninguna manera es grato recibir ofensas, ¿o sí? ¿Es grato que te ofendan? ¿Que cometan agravios en contra tuya? Cuando eso sucede, como ya dije, el que te ofende adquiere una deuda contigo. Mira otra manera en la que podríamos ilustrar esto de recibir las ofensas. Es como si aquel que te ofende viniera y te clavara por ahí una espina, ¿no? Si te metes una espinita en el dedo, ¿no? Ahí andas, que no puedes estar, ¿no? Bueno, cuando alguien te ofende es como si alguien viniera y te clavara algo por ahí y que lo tuvieras allí y obviamente tú sabes que eso siempre está molestando, ¿verdad? Entonces, cuando alguien viene y te ofende, adquiere una deuda contigo, te debe algo, clava algo en ti que te tiene muy, muy incómodo. Creo que entendemos perfectamente esto, ¿verdad? Entendemos esto. Pues bien, ¿qué debes hacer cuando un hermano en la fe ha cometido o comete un agravio en tu contra? ¿Qué debes hacer? Bueno, creo que la enseñanza del Señor es muy sencilla de entender, ¿no es cierto? Lo que debes hacer es perdonar. Eso es lo que debes hacer, perdonar. ¿Qué significa esto? Debes eliminar total y definitivamente la deuda que tu hermano ha adquirido contigo. Tienes que sacar y echar fuera eso que te tienes clavado y que no te deja estar en paz y que te está lastimando. Tienes que sacarlo para echarlo fuera. Eso significa perdonar. Y eso es lo que tienes que hacer. Ahora, yo quiero que notes algo bien importante, porque el énfasis del mandato del Señor no está, no sé si lo habían notado, pero el énfasis no está en la persona que ofende. ¿Se dieron cuenta? ¿Lo habían notado? O sea, el Señor le está diciendo, si tú ofendes a tu hermano, ve y pídele perdón. ¿Dice algo esto? En lo absoluto. Al ofensor no se está dirigiendo. El énfasis está en el ofendido. Por eso, mi hermano, no se trata de que tú esperes que tu ofensor venga y te pida perdón.
Puede que no lo haga, puede que no lo haga. Pero inclusive, si Él viniera y te dijera, perdóname, ¿de quién depende la acción del perdón? De ti, de ti. Por eso el énfasis no está en el ofensor, sino en el ofendido. Se trata de que cuando alguien te ofende, la acción sea tuya. Independientemente si viene o no viene a pedirte perdón, la acción depende de ti. Tú eres el que debes perdonar. ¿Y cuántas veces debes perdonar? 50. Pero no 10, 20, 30, 40, 50. No. Sin estarlas contando. Sin contarlas. Hay que perdonar de manera ilimitada, sin contar las veces que tú lo hagas. Difícil, ¿no es cierto? Difícil. Y esto es difícil, porque esto es totalmente contrario al pensamiento del mundo. Porque esto es totalmente contrario a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esto es difícil, pero el Señor se está dirigiendo a los suyos. Aquellos que son verdaderos creyentes, aquellos que son sus verdaderos seguidores, aquellos que realmente han nacido de nuevo, aquellos en los que el Espíritu Santo mora de manera permanente. A ellos se está dirigiendo el Señor, porque en esa condición es la única manera en la que se puede otorgar un verdadero perdón. Solamente así. Porque hacerlo de manera natural, eso es imposible. Así es que, mi hermano, cuando alguien te ofende, tienes que perdonar. Y tienes que perdonar ilimitadamente. Segundo punto. Debemos perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Versículos 23 al 35. Una vez que el Señor ya ha establecido que el perdón debe ser ilimitado, para seguir su enseñanza a los discípulos, Él les cuenta una historia, una parábola mediante la cual Él va a establecer ahora la razón por la cual ese perdón debe darse y debe darse de manera ilimitada. ¿Cuál es la razón por la cual los suyos, los creyentes, los niños espirituales deben de perdonar a sus hermanos? Bueno, ya hemos leído la historia y es muy probable que inclusive ya te la sabías, ¿verdad? Con anterioridad. Pero bueno, de todas maneras vamos a repasarla muy brevemente. Dice ahí que un rey quería hacer cuentas con sus siervos. Y entonces le llevan a uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, cuando vemos esto y comentamos esto, no nos podemos resistir a la idea de empezar a hacer cuentas de cuánto es eso, ¿verdad? Y bueno, cada comentarista tiene ahí en su contexto y en su tiempo. Y bueno, un talento equivalía a 21.6 kilogramos de plata, ¿sí? 21 kilos y 600 gramos de plata era un talento. 10,000 talentos serían 216,000 kilos, es decir, 216 toneladas de plata. Bueno, la semana pasada, pues ahí voy, ¿no? Pregunto, ¿cuánto vale la plata, no? El dato del 21 de agosto, ya saben que sube, baja, no sé hoy, no sé ahorita, ¿no? Pero bueno, el 21 de agosto, o sea, la semana pasada, el gramo de plata costaba 20 pesos con 13 centavos. Es decir, el kilo valía 20,130 pesos, un kilo de plata. 216,000 kilos
son 4,348 millones de pesos en este momento. ¿Se pueden imaginar ese número? Bueno, Slim tiene muchísimo más. Andaba buscando ahí nada. Para él es como un pelo en un gato. Pero bueno, pues nosotros qué, ¿no? 4,348 millones de pesos. Ya quisiéramos por lo menos tener 1,000,000, ¿no? Ya de perdas. ¿Se pueden imaginar ese número? Pero bueno, una idea quizás un poquito más, porque dicen los comentarios, dicen bien, siempre hacemos esto de hacerse cuentas, y bueno, puede ser un tanto subjetivo porque las condiciones de aquel tiempo con las de ahora, bueno, a lo mejor, aunque nos sigue dando un número bastante grandísimo, pero bueno, otra manera de poder entender qué tan fuerte estará esto que decía el Señor de los 10,000 talentos, es que, miren, eso sí es cierto, porque aquel historiador Josefo dice en sus libros que los tributos que Judea, Idumea y Samaria juntas, esas 3 provincias juntas, le pagaban al Imperio Romano, el tributo anual era de 600 talentos. Y aquel hombre debía 10,000. Ya no hice la cuenta, ni sacan su teléfono para hacerla, pero después la hacen. ¿Cuántos años de tributo? 600 por 10 son 6,000, por 20 son 12,000, ¿no? 12,000, poco menos, póngale 11 años, 10 años y medio. O sea, ese hombre solito le debía al rey lo que 3 provincias de ese momento le iban a pagar al Imperio Romano durante 11 años. ¿Se pueden imaginar eso? Pero miren, hermanos, más allá de pretender establecer una cantidad exacta de cuánto era la deuda, bueno, lo que se debe entender es que el propósito era dejar en claro que se trataba de una deuda enorme, y que en realidad era una deuda impagable. De ese tamaño era la deuda, impagable. Bueno, aquel siervo, continúa la historia diciendo que aquel siervo obviamente no tenía los recursos para pagarla. Y el rey, ¿qué hizo? El rey ordena venderlo a él, vender a su mujer y vender a sus hijos y vender todas sus posesiones. ¿Para qué? Para que le pagara lo que le debía. Entonces ese siervo se postra ante su señor y le suplica que tuviera paciencia y que él le pagaría esa deuda. Hay un ruego desesperado, pero hay una promesa irreal. Tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. Es una promesa irreal porque esa deuda era impagable. Dice el Señor que aquel rey es movido a misericordia. Aquel rey tiene misericordia y entonces suelta a su siervo. Está bien, vete. Pero no solamente le dice vete, sino que le perdonó la deuda. ¿Qué dijimos que significa? Le canceló toda la deuda. Quedó remitida la deuda. Bueno, aquel siervo sale de la presencia de su señor, del rey, ya, yo me imagino totalmente aliviado, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, ya, perdón. Y dice que cuando él sale, se encuentra con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Bueno, 100 denarios también, me puse las cuentecitas por ahí, ¿verdad? Y el denario son 4 gramitos de plata nada más. Y cuando hacemos esta cuenta, pues 400 denarios son 8,000 pesos, ¿no? Dije, uy, eso es re poquito, ¿no? Creo que eso hasta yo lo puedo pagar, ¿no? Que me tengan paciencia, pero les pago. Pero dije, bueno, vamos a ponerle un poquito más para que se sienta un poquito más la deuda. Bueno, ¿saben? Un denario era el salario diario de un jornalero. Es lo que se le pagaba. Es decir, como el salario mínimo, ¿sí? Hoy diríamos el salario mínimo. Bueno, ¿saben? El salario mínimo hoy en día
es de 248 pesos con 93 centavos. Entonces, 100 denarios, 100 salarios serían 24,893 pesos. Ya es un poquito más, pero de todas maneras, 24,000 pesos. Bueno, algunos lo traen ahí en la bolsa ahorita, pero de todas maneras creo que ya es una cosa más pagable, ¿verdad? Es una cosa más pagable. Será un poquito más de 3 meses de trabajo, ¿no? Bueno, es decir, esta deuda, comparada con la anterior, era una deuda muy pequeñita, insignificante, pero además era una deuda que sí se podía pagar. Pero el siervo perdonado exige a su consiervo el pago de la deuda. Y no solamente se la exige verbalmente, sino llega a lo físico, ¿verdad? Dice que lo agarra por el cuello, lo está ahí ahogando y le está exigiendo que le pague. Ese consiervo, yo cuando pudo zafarse ahí, ¿verdad? De que lo estaban ahorcando, pues hace lo mismo que el siervo en su momento. Él se postra y ruega lo mismo, que se le tuviera paciencia y que él pagaría su deuda. Y claro que podía hacerlo, ¿no? Este era muy fácil de pagar. Pero el siervo perdonado no quiso. Y entonces puso a su consiervo en la cárcel, dice ahí, hasta que todo le hubiera sido pagado. Bueno, ese siervo no tenía ni idea, ¿verdad? ¿Cómo le iba a pagar su consiervo estando en la cárcel? No lo dejaba ni trabajar. Pero no quiso y esto hizo, lo mandó a la cárcel. Dice que otros consiervos de ellos vieron obviamente esto que había sucedido y primero se entristecieron, pero también fueron con su señor, fueron con el rey y se lo dijeron, se lo platicaron. Entonces aquel rey manda llamar al siervo perdonado y le recrimina. Y lo llama siervo malvado. Y le dice que si a él le había perdonado toda aquella deuda tan grande porque le había rogado, y si él había tenido misericordia, entonces aquel debería de igual manera haber tenido misericordia de su consiervo. Lo que él había recibido debía hacerlo de la misma manera. Termina esta parábola diciendo que aquel señor, muy enojado, entregó al siervo malvado a los verdugos. Literalmente esta palabra verdugos significa a los torturadores. Lo envió a que sufriera hasta que pagara todo lo que debía. Entonces el Señor concluye con su enseñanza diciendo a sus discípulos que si ellos no perdonaban a sus hermanos, el Padre Celestial les haría pagar las consecuencias. Quiero dejar algo claro para que no se malentienda. El Señor Jesús no está diciendo que Dios va a retirarle el perdón a aquellos que no perdonen. No está diciendo eso. Porque Dios es inmutable. Porque Dios no cambia. Y si Dios perdona, el perdón no es retirado. Lo que esto significa es que Dios llevaría a sufrir las consecuencias de una falta de misericordia y de una falta de perdón para con los hermanos. Van a sufrir las consecuencias, los verdugos, los torturadores. Estarían, el que no perdone, sufriría las consecuencias, falta de paz, muchas cosas. Eso es lo que significa. Y esta es la enseñanza. Hay que perdonar, le dijo el Señor,
ustedes perdonen, porque ustedes a su vez han sido perdonados. Y la enseñanza sigue siendo muy clara. ¿Por qué debes perdonar a tu hermano que te ofende? ¿Por qué? ¿Y por qué debes perdonarlo ilimitadamente? ¿Por qué? Porque el Señor te ha perdonado a ti. Y la deuda que tenías con Él era infinitamente mayor que la deuda que tu hermano tenga contigo por la ofensa que te ha hecho. Mis hermanos, de veras que necesitamos tomar muy en serio nuestro pecado, Parece como que es cosa menor o cosa insignificante. Pero necesitamos tomar muy en serio nuestro pecado. Necesitamos tomar muy en serio cuál es la magnitud del pecado, la gravedad, el tamaño de la ofensa a la inmensidad de Dios. Eso es nuestro pecado. El tamaño es enorme. Corresponde a la inmensidad de Dios, a su infinita santidad. De ese tamaño es nuestra deuda, o era nuestra deuda con Dios. Nuestros pecados no son cosa menor. Nuestra deuda era impagable, impagable. Pero Dios nos perdonó, canceló la deuda, canceló la deuda. Ante la magnitud de nuestra ofensa a Dios y el tamaño de su perdón, ¿cuánto representa cualquier ofensa que recibas de un hermano? No lo estiro más porque no me alcanza. Si de este tamaño era tu ofensa para Dios y te perdonó, ¿de qué tamaño es la ofensa que el hermano puede hacer contigo? Así. Entonces, ¿por qué no perdonarlo? ¿Y por qué no perdonarlo sin contar cuántas veces lo estés haciendo? Hermanos, cuando nosotros consideramos esto seriamente, y si lo consideras muy honestamente, vas a quedar desarmado. ¿Por qué vamos a quedar así, desarmados? No tendremos argumento alguno para no perdonar a nuestros hermanos. ¿Cuánto daño hace a la iglesia las ofensas y los agravios entre hermanos? Es mucho el daño que se genera. Pero todavía más daño se genera en la iglesia por las ofensas y los agravios no perdonados. Hay casos en que esas rencillas permanecen por muchos años. Algunas son personales, pero otras involucran a familias enteras. Y tristemente, hermanos, esto no son suposiciones, no son cosas irreales. Esto sucede dentro de la iglesia. Por eso, mi hermano, creo que hoy no puedes decir que se te complica entender la enseñanza del texto que hemos estudiado, ¿verdad?
No puedes decir, hijo, es que no le entiendo, está medio complicado. Creo que no puedes decir eso. Y no puedes decir que el propósito de la predicación hoy no lo has entendido. Ya sabemos, ¿verdad? Quien ora, y seguramente al que van a poner a orar, aquí Alex que diga al hermano, despídenos en oración, va a decir lo mismo que todos dicen siempre en la última oración, ¿verdad? Señor, que lo que hoy hemos escuchado, lo pongamos por obra, ¿verdad? Esa es una frase que todo mundo dice, como que vamos oyendo a los demás y cuando nos toca lo repetimos, ¿no? Pues esa es la manera de orar y ahí repetimos. Bueno, pues hoy tienes problema, ¿no? Por entender. Ve y practícalo. Hazlo. Perdona a tu hermano todas las veces que te ofenda. Hazlo, porque el Señor tuyo también es el Señor de él. Y el Señor te ha perdonado una deuda muchísimo más grande que la deuda que tu hermano adquiere contigo cuando te ofende. El Señor te ha perdonado y te sigue perdonando. Y cada pecado que tú cometes es infinitamente mayor que la ofensa que te hagan a ti. Ve y hazlo. Perdona, así como tú has sido perdonado. Que el Señor nos ayude.